Desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, compartimos el Evangelio del Día. Hola, muy buenos días, querida gente, ¿cómo les va? Qué alegría enorme estar con ustedes compartiendo el Evangelio, la buena noticia de Jesús en este día sábado. Y hoy nos toca leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 11 de los versículos 27 al 33, que dicen así: Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles unas preguntas. Si me responden, le diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si contestamos del cielo, él nos dirá porque no creyeron en él. Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Él respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Bueno, el texto de hoy es directamente la continuación del que leímos ayer. ¿Se acuerdan que Jesús expulsó a los vendedores del templo y hizo un reclamo público, ¿no?, de haber transformado el templo, que tiene que ser un lugar de oración, un lugar de encuentro con Dios, como Jesús con palabras muy duras dijo, una cueva de ladrones? Y esto claramente molestó a las autoridades. El texto de ayer nos decía que buscaban la forma de matarlo. Hoy encontramos que ellos están ahí haciéndole abiertamente y directamente un reclamo por la autoridad, ¿no?, de dónde él hace eso. Y es muy interesante, ¿no?, porque Jesús responde de una manera fantástica, ¿no? Ellos preguntan por la autoridad, él le hace la misma pregunta a la autoridad de los antepasados, dónde venía, y ellos, si respondían a esa pregunta, le daban la razón a Jesús. Entonces prefirieron decir no saber. Y es muy interesante porque Jesús dice: bueno, entonces yo tampoco le voy a contestar. Lo importante acá es ver cómo las autoridades muestran su indignación y su preocupación por las cosas que Jesús hace, y le muestran que él no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Pero por eso la pregunta de ellos en realidad no busca una respuesta, porque en realidad solo es un reproche. Por eso es lo que yo le decía: Jesús tampoco responde. También nosotros, y acá ahora pensemos en nuestra vida, también nosotros muchas veces preguntamos cosas a Dios, planteamos nuestras quejas y nuestras dudas, pero en realidad no queremos recibir una respuesta que no esté de acuerdo con nuestros propios planes e ideas. Jesús recurre a la autoridad de Juan el Bautista, una figura muy popular para todo el pueblo de Israel, que tampoco había recibido sumisión de las autoridades oficiales. Ellos no podían descartar la autoridad de Juan porque el pueblo lo consideraba un profeta, pero tampoco podían decir que había recibido la autoridad directamente de Dios, porque si así lo hicieran, debían haber aceptado el testimonio sobre Jesús que dio Juan. Entonces, de este modo, ellos se quedan sin palabras. Y queda claro que los planes de Dios siempre van más allá de lo que las personas pueden controlar o lo que pueden pensar. Casi siempre aparecen en los evangelios estos personajes que desearían tener a Jesús bajo su control. ¿Será porque la tentación de pretender controlarlo todo es muy frecuente en los seres humanos? Se trata en el fondo de la tentación de ser como dioses. Pensemos muy bien, hermanos, porque muchas veces nosotros le hacemos al Señor preguntas, cuestionamos, reclamamos, pero en realidad no queremos escuchar respuestas. Ya tenemos las nuestras y no vamos a aceptar que Dios modifique ya nuestras cuestiones. Tal vez a la luz de esta palabra hoy podríamos pedirle al Señor que nos libere el corazón, que nos ayude a aceptar sus desafíos, sus propuestas. Podríamos pedirle al Señor que nos ayude a ser dóciles a Él y a entender de que Él lo que hace y deja de hacer, lo que dice y lo que enseña, en el fondo está buscando que nosotros podamos ser mejores, crecer, mejorar, vivir la vida aquí de tal modo que un día merezcamos la vida eterna. Ave María Purísima.
Bueno, hermanos, les mando un abrazo grande y la bendición de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, gente. Chau, chau. Basta con oír su voz, basta con decirle que sí, basta con abrir tu ser y que Dios obre en ti. Si le dices que sí al Señor, si tú crees en Él de verdad, si tus pasos diriges tan solo a Él, si confías en Él para siempre, por tu fe todo lo alcanzarás. Si le dices que sí al Señor y en sus brazos descansas tranquilo, nunca nada a ti te faltará. Si crees en Él. Basta con decir, Señor, aquí estoy, tómame, haz en mí tu voluntad, tuyo soy, mi Señor. Si le dices